Ok, bien. Entonces, decíamos, y retomando nuevamente el concepto, es que los principios del coaching en el aula buscan los siguientes aspectos. Primero, el coach educativo no consiste en enseñar, sino en crear las condiciones necesarias para aprender a crear. Es decir, es parte de nuestra responsabilidad el hecho de crear las condiciones también adecuadas para que nuestro trabajo sea mucho más cómodo, mucho más fácil, sea mucho más holgado, sea más efectivo, sea mucho más eficaz, y que también el consumidor de nuestro proceso de formación también se sienta cómodo frente al tema. Cuando nosotros definitivamente desconocemos el que nuestra responsabilidad se asiente en el hecho de crear las condiciones, realmente la situación se vuelve tirante para todos los actores de la educación, para quien ejerce la formación y para quien está en este momento absorbiendo o está ejecutando el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros no nos hacemos responsables de esto, realmente se genera una suerte de caos, ¿no?, interno, que hace que se dificulte el proceso de enseñanza. Dice que el coach educativo no tiene la finalidad de enseñar, sino de buscar la mejora del rendimiento. Sí, porque lo que el coach educativo busca no es el resultado del examen, sino todo lo que se ha provocado en el proceso de enseñanza. Es decir, el examen es una consecuencia del proceso de acompañamiento que genera un coach educativo, a diferencia de un docente tradicional, que lo que hace es que él genera la información y el resultado es responsabilidad del alumno. En este caso, para el coach educativo, el examen es una consecuencia de todo el trabajo que yo he generado durante el proceso educativo. Es decir, si yo acompañé, si yo me preocupé por el acompañamiento del proceso educativo, el examen debería ser de cajón un efecto, ¿no?, de una causa generada, de tal manera que nosotros, quienes hacemos coach educativo, tenemos que tener una mirada distinta. No es, lo que cuenta no es el examen, lo que cuenta es todo lo que hemos podido hacer durante el proceso de acompañamiento del proceso educativo y en su compañía. De tal manera que es ahí donde nosotros tenemos que centrar la mirada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Dedicarme al proceso de acompañamiento o esperar el examen del estudiante? La respuesta es obvia. Lo más fácil es esperar la respuesta del estudiante en términos del examen. Eso nos linda de responsabilidad, nos genera menor carga, menor presión y menos compromiso. Pues no, obviamente. Pero si en nuestros hombros está el hecho de ser realmente el tutor, la persona que acompaña en el proceso de aprendizaje, digamos, de aprendizaje del estudiante, la cosa cambia, ¿no? Porque ahí nosotros estamos asumiendo un rol ya mucho más efectivo, mucho más de impacto, y seguro el examen, el resultado final, siempre va a ser positivo, ¿no? Eso es como la relación entre los padres y los hijos, pues, ¿no? Una cosa es ser un papá que está generando una suerte de presencia, de participación directa o indirecta a alguien que finalmente lo que hace es que le dice, haz lo que tú quieras y después hablamos. O sea, da lo mismo. Entonces, el resultado va a ser distinto. Si yo como padre de familia le digo a un hijo que haga lo que él quiere y que después hablamos, es posible que el resultado del examen me sorprenda, pues, ¿no? Y lo más probable es que yo me lave las manos y diga, no tengo nada que ver, es tu reacción y tu responsabilidad. Pero si yo quiero asegurarme de que el resultado de mi hijo sea el más adecuado, voy a tratar de acompañarlo en el proceso de manera directa o indirecta, pero siempre voy a estar siempre pendiente, cercano a las necesidades que pueda tener ese educando. Entonces, el resultado es obvio en la medida de que yo, desde mi perspectiva como educador, adopto una postura más o menos involucrada en el proceso. Ok. ¿Qué otro principio nos establece el coach educativo? El coach educativo plantea o replantea una forma diferente de aprender. Diría yo, de aprender y de enseñar, ¿no? Porque el impacto que genera el coach educativo es de ida y vuelta. Es importante entenderlo eso. Esto no está diseñado para que el estudiante solamente aprenda, sino que también está diseñado para que el docente se cuestione la mecánica y la forma con la que se viene manejando. De tal manera que el coaching es una metodología, que a través del autocuestionamiento, óigase bien, del autocuestionamiento, nos invita a revisarnos internamente la forma, la manera como yo puedo transmitir la información o el conocimiento. Nadie duda de las capacidades de conocimiento que tiene un educando cuando se gradúa como docente. Nadie duda de las competencias de información o de formación que tiene el docente en términos de una materia. Nadie duda de la metodología que pueda aplicar con relación a la enseñanza. Pero lo que no queda muy claro de parte del docente es la actitud y la forma cómo va a manejar esa herramienta. Hasta hace poco, mis queridos amigos, en el ámbito
empresarial y en términos generales de la educación, se decía que el que tiene la información tiene el poder. Ese era el axioma con el que nosotros nos movemos, nos hemos movido muchos años en nuestras vidas, ¿no? Que el que tiene información tiene poder. Y eso ha generado una suerte de hambre de aprendizaje, ¿no? Porque mientras más información, yo tengo poder. Mientras más información, soy sabio. Mientras más información, estoy avalado para algo. Pero déjenme decirle que eso ya es caduco. Eso ya no es tan cierto. ¿Y por qué no es tan cierto? Porque no es suficiente con tener la información, sino qué sabes hacer tú con la información que tienes. ¿Cómo logras plantearte con la información que tienes? ¿Cómo logras transmitir la información que tienes? ¿Cómo logras proyectarte e insertarte en el pensamiento de los demás con la información que tienes? Es por eso que no siempre una persona que contiene información tiene la técnica, pues, para poder transmitir esa información. Yo he tenido la fortuna de ser docente universitario y a nosotros los docentes universitarios nos llamaban docentes emblemáticos. ¿Quiénes éramos los docentes emblemáticos? Los que teníamos la capacidad de la metodología en términos de formación como educandos y los que teníamos la posibilidad de aplicarlo en la práctica como gerente de compañía. A mí sí me llamaba docente emblemático porque mientras yo daba clases de liderazgo, de administración, etcétera, etcétera, yo era gerente de empresa. Entonces, el estudiante, sobre la base del conocimiento y sobre la base de la práctica, de la vivencia del día a día, genera una suerte de aprendizaje mucho más efectivo, mucho más eficaz. Porque podía llegar de mejor manera e impactar de mejor manera en relación a la comunicación con el otro en busca de resultados. A diferencia de un docente tradicional que solamente se siente en función del libro y del texto, pero que en su vida nunca ha provocado ni ha logrado nada. Es importante empezar a entender que el coach educativo lo que le dice al docente tradicional es: replantéese una forma diferente de aprender, traiga lo que dice la historia, tome como referencia lo que dice la historia, tráigalo a tiempo presente, pues. Tráigalo a tiempo presente para que sea aplicado. Pero todavía estamos en la retórica de la enseñanza de quedarnos en la historia y quedarnos en el pasado. Pero no planteamos la posibilidad de ubicar esa historia en tiempo presente. A ver, ¿cómo eso que se aplicó en la historia se ajusta al tiempo presente, a nuestra realidad? ¿Cómo generamos un pensamiento crítico y un pensamiento conceptual que nos permita acomodar una realidad versus otra, que es la actual? Porque entendamos una cosa, desde el punto de vista del coaching, la realidad que pareciera que debe ser la misma realidad de todo el mundo, es decir, la realidad no es otra cosa lo que usted observa, lo que usted diagnostica, lo que usted ve, lo que usted percibe, lo que usted lee, pero mi realidad no es la realidad de todos. Usted como docente puede tener una realidad, pero no es la realidad que tienen 30 estudiantes frente a usted, producto de una serie de influencias referentes. Porque ¿cómo se construye una realidad en el pensamiento de una persona? A través de las experiencias, a través de la educación, a través de las vivencias, a través de las creencias. Todo eso sumado genera una cosa que se llama realidad en el pensamiento. Por eso cada persona tiene una realidad diferente. Al tener una realidad diferente, en la historia, los que generaron en su momento algún tipo de movimiento o de actividad o de concepto, esa era la realidad de ese momento, en ese momento, para ese momento, perdón. ¿Cuál es entonces la labor del coach educativo? Traer esa realidad de ese momento, pero traerla a una realidad presente, actual, real. Y decir, ¿cómo logro yo esa realidad ajustarla a tiempo presente? Pero eso implica tener que generar una forma diferente de aprender y de enseñar. Por eso es que hay docentes que acuden a otro tipo de realidades. Talleres, dinámicas, representación, escenografía, qué sé yo, para lograr generar impacto en el estudiante. Estamos en la época de los milenios, no estamos en la época de la sociedad X, Y, Z. Estamos en la época de los milenios. Estamos en una época donde nosotros, los docentes, tenemos que reinventar el pensamiento para lograr llegar de manera más efectiva al estudiante.
Caso contrario, estamos hablando en dos sintonías diferentes. El coach educativo le dice a usted, si usted está bailando bolero y su estudiante baila rock and roll, no se van a poner de acuerdo nunca. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién tiene que desdoblarse frente al proceso de aprendizaje? ¿El estudiante o el docente? ¿Quién es el técnico? ¿Y quién es el que estudia y se prepara en la metodología para llegar de manera más efectiva al estudiante? El docente. Es decir, es el docente el que tiene de una u otra manera la responsabilidad, y yo me atrevería a decir hasta la obligación, de desdoblarse tanto en cuanto lo demandan las circunstancias. Porque el técnico, recuerden, es usted. El técnico no es el padre de familia, el técnico no es el alumno. Es más, me atrevo a decir que hay muchos padres de familia que ni siquiera han pisado una escuela. Cosa que están haciendo sus hijos. Por lo tanto, no le puede pedir a un padre que nunca ha pisado una escuela que interprete ni el pensamiento del suyo, ni peor el suyo, que un profesional. Por lo tanto, ¿cuál es entonces el compromiso y cuál es la responsabilidad del coach educativo? Empezar a entender que la educación tiene que ser integral, que es a partir de todos, porque si no nos quedaremos solo en el jornal de nuestra actividad. ¿Quién? El alumno. Mañana, Vilitorito, estoy... Nos queremos en el jornal de siempre, en esta conducta tradicional de creer que ahí es donde arranca y termina el proceso de enseñanza o de aprendizaje, en el aula de clase. ¿Cuáles son los principios del coach educativo que nos lleva a hablar del concepto de la emocionalidad? Primero, busca desarrollar el potencial de cada uno de los alumnos, pero que lo puedan sostener en el tiempo. Ese es el gran reto del educando en los actuales momentos. ¿Cómo logro yo insertar el conocimiento en el pensamiento del estudiante, pero que le perdure en el tiempo? No que le dure 24 ni 48 horas solamente para dictar el examen, para dar el examen. Sino cómo logramos que eso que se planteó desde el aula se quede preiniciado en el tiempo. Es ahí donde el coach educativo tiene un papel tremendamente trascendental en el proceso de enseñanza en los actuales momentos. Se sale de la norma tradicional para empezar a generarnos una suerte de actividad y actitud diferencial. Segundo principio del coach educativo es buscar la toma de conciencia de los integrantes del proceso educativo. Generarle una suerte de relación de responsabilidades de los actores del proceso educativo. La toma de conciencia. Y esa toma de conciencia hay que trabajarla con el estudiante. ¿De qué manera eso te impacta a favor o en contra si tomas tal o cual actitud? Eso es a través del autocuestionamiento. Eso es a través de la indagación. Eso es a través del conversatorio. Eso es a través del coaching. De que los padres de familia asuman sus responsabilidades personales frente a este proceso de enseñanza y educación. ¿Cuántos padres de familia adoran la posibilidad de ir a una escuela de padres o una convocatoria en la escuela? El 80% no quiere saber nada. Pero son pocos. El 20% y el 10% acude al llamado. Y quiere que le diga una cosa, esto pasa en todas partes. En todos los países. Esto no pasa en Ecuador ni en Perú solamente. Esto pasa en todos los países de Latinoamérica. Yo dicto procesos de escuela para padres y tuve la oportunidad de estar en Argentina dictando un proceso de coach educativo para maestros, escuela para padres. Y la respuesta es la misma. El padre de familia no adquiere responsabilidad frente a la tarea en conjunto del proceso de enseñanza y desarrollo de su hijo, o de su educando en este caso. La pregunta es, ¿qué es lo que provoca que eso no ocurra? Muchas veces el docente lo que hace es lavarse las manos, ¿no? Y lo mira al padre de familia como un ente aparte del proceso de la educación. O sea, ese no es mi problema, eso es su problema. O sea, a mí entrégame un hijo educado, formado, con valores, con respeto, con disciplina, con intención, entrégame un hijo así. ¿Quiere que les diga cuándo va a pasar eso? Nunca. Nunca, no se engañe. Eso es un grito en el aire. Porque para que eso ocurra, tienen que ir los padres de familia a la universidad para estudiar docencia. Si ser padre de familia no necesita estudiar en la universidad, pues si para ser padre de familia es cuestión de 5 minutos de placer y salud mío. ¿Cuál es? Si hay muchos padres de familia que no saben ni cómo hicieron los hijos,
Hay muchos padres de familia que nunca han visitado una escuela. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde queremos sacarle sangre al cangrejos? ¿De dónde le queremos sacar? Si no hay, pues. Entonces la pregunta es, ¿el docente tradicional sigue cacaneando sobre algo que no tiene fondo? El coach educativo tiene que empezar a hacerse cargo de una responsabilidad de formación integral. Cuando se educa al estudiante, se tiene que educar al padre de familia. Si quiere volver al padre de familia en socio estratégico del proceso de educación, para que su carga se haga más liviana, se haga menos pesada. Tenemos la gran tarea nosotros de buscar nuestros socios estratégicos. ¿Para qué? Para lograr nuestra meta. Si nosotros logramos fortalecer la toma de conciencia, esta responsabilidad, tanto el educando como el padre de familia, vamos a fortalecer la autoestima de ambos, de estos socios estratégicos. Y el resultado de su labor, de su gestión como docente, va a ser de mayor impacto. Es que entendamos que lo que nosotros hacemos como docentes a la hora de la enseñanza y en busca del resultado no está ajeno a lo que podamos hacer con el estudiante, pero tampoco con lo que podamos hacer con el padre de familia. Estos son los actores que de una u otra manera necesitamos tener incorporado en el proceso para que el resultado sea efectivo. Tenemos que empezar a enseñar, dice, tradicionalmente enseñamos mediante órdenes, en transmitir información. El coach educativo transforma la obligación por una elección personal. Ahí está la diferencia. Es la toma de conciencia, el análisis, la evaluación, el autocuestionamiento. El coach educativo debe tener la primicia de poderse sentar por lo menos 5 minutos en algún momento de su tiempo con su estudiante para conversar. Como para qué y por qué está en clase. ¿Qué tanto en cuanto le está haciendo efecto lo que está aprendiendo? ¿Y por qué cree y para qué cree él que está estudiando lo que está estudiando? Si nosotros no logramos generar toma de conciencia en el estudiante, él no va a asumir la responsabilidad que le corresponde. Cuando se cultiva la conciencia, las cosas cambian. Pero ¿cómo se cultiva la conciencia? Consiste en saber lo que sucede en todo momento a su alrededor. ¿Qué significa? Sembrarle la conciencia al estudiante de que qué pasaría si estudia y qué pasaría si deja de estudiar. ¿Qué tanto impacto le genera lo que está estudiando contra qué tanto cree él que no le sirve lo que está estudiando? Tenemos que aprendernos a poner el pecho a las balas. ¿Cuántas veces usted ha visto a un docente que es capaz de pararse delante de un estudiante y decirle, oiga, ¿y qué opina de de la manera que dicto las clases? Déjenme decirles, señores docentes, que quienes tenemos esta tarea de consultor empresarial, que la tenemos por muchos años y quienes hemos sido gerentes de empresa por muchos años, como es mi caso, nosotros siempre hemos estado expuestos a la evaluación, siempre a la evaluación. Y no a la evaluación de un examen, sino a la evaluación de mi interlocutor. De hecho, quienes hacemos conferencias, como en mi caso, quienes dictamos programas, como en mi caso, siempre estamos expuestos a la evaluación. Cada vez que yo dicto una conferencia en una empresa de 8 horas, 24, 48 horas, o dicto todo un proceso de transformación empresarial, al final del camino me evalúa. Me evalúa la consultora, me evalúa la universidad, me evalúa la empresa. Todo el tiempo estoy sometido a evaluación. ¿De quién? De las personas que reciben la información. Cuando nosotros estamos sometidos a evaluación de nuestros interlocutores, se empieza a generar una cultura de conciencia. ¿De qué? De calidad, de efectividad, de resultado, de impacto. Pero si a mí no me califica nadie, si a mí no me valora nadie, si yo me creo lo que creo que soy, pero nadie califica mis actos, mis resultados, yo seguiré siendo lo que quiero ser. Por eso es que es importante que para cultivar la conciencia es evaluarnos permanentemente sobre nuestras realidades. Consiste en saber qué se experimenta y qué se siente con lo que estamos haciendo. La pregunta que tenemos que hacernos siempre es al final del periodo educativo de sus docentes. ¿Qué tanto el resultado obtenido ha sido de mi agrado o no? Hay un axioma en educación que dice lo siguiente. Si una mínima parte no logra engancharse con el proceso de educación del maestro, es culpa de ese grupo, mientras la mayor parte ha asentido correctamente. Pero si la mayor parte no coincide con el proceso de enseñanza del docente, el problema es el docente, no los alumnos. Sin embargo, ¿cuál es la prerrogativa del docente tradicional? El 20-80. Él es feliz cuando el 80 lo vitorea y no le importa si el 20
no alcanza. Déjeme decirle que mientras el docente se desgasta con el 80, que ya lo tiene a favor, se descuida del 20, que es con quien debería trabajar para lograr su 100%. El coach educativo no se esfuerza sobre el 100, se esfuerza sobre el 20. Es decir, si yo ya tengo el 80 con la mejor disposición, ¿con quién me toca trabajar? Con el 20. Porque una vez que yo me concentro en el 20 y no en el 80, y no me desgaste con el 80, que ya lo tengo, y me concentro con el 20, que me genera resistencia, si trabajo con ese, voy a tener el 100%. El coach educativo atiende, observa y se plantea un propósito con el 20, que es con el que tiene que trabajar. El tercer principio del coach educativo es la responsabilidad personal, que se tienen que adquirir ambas partes, ¿no? El estudiante y nosotros los educadores. Cuanto más conciencia se adquiere en función de los alumnos, mayor grado de independencia tendrá. Cuando nosotros tenemos una suerte de relación, de generar una simbiosis, de generar el clima, no estoy hablando de generar afecto, porque eso es lo tradicional, ¿no? El docente cae en el extremo de generar situaciones que no corresponden, ¿no? Acá no se trata de hablar de amor, ni se trata de hablar de conceptos cercanos. Se trata de generar un lenguaje que genere seguridad, tutoría, conocimiento, que genere una suerte de apoyo, de referencia. Cuanto más conciencia adquiere el interlocutor, en este caso los alumnos, mayor grado de independencia tendrá. Pero ¿quién proyecta esa conciencia? ¿Quién genera el desarrollo de la conciencia en su entorno? Nosotros, los docentes. Es lo mismo que en el hogar. ¿Quién genera el nivel de conciencia de la familia? Los padres. El perfil del papá, el perfil de la mamá, el comportamiento, se genera un nivel de conciencia de la masa familiar. Ah, que no llegamos a todos, totalmente de acuerdo. Ah, que no logramos que todos sean iguales, totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que revisar por qué no sucede. Algunos por conducta intrínseca de ser, pero otros porque nos descuidamos de educarlos de la misma manera. En el final de los casos, la responsabilidad personal se construye generándole conciencia a los demás de lo que somos capaces de hacer. Cuando las personas adquieren conciencia e independencia de gestión, pueden resolver problemas porque adquieren confianza en sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Es buscar que el estudiante pueda hacer y encontrar la solución por sus propios medios. Ahí es cuando aparece el tema de la investigación, que le mandamos a hacer proyectos, que busque hacer cosas. Pero en estos casos y en estos tiempos, donde todo es copy-paste, las cosas cambian. Ya no hay investigación, no nos mentamos. Usted le manda a hacer una investigación, va al estudiante, copia de cualquier parte, le pegan el documento, se lo cambia de orden y se lo presenta. Entonces, el docente sabe que le están mintiendo y acepta que le mientan. O sea, no es corrupto el que hace las cosas mal, sino que el que acepta la corrupción como parte de su conducta. Ese es corrupto también. Por eso es que yo me resistía mucho en la universidad, porque yo ya no soy docente universitario, me resistía mucho a la docencia, a situaciones de investigaciones planas. Si alguien me traía algo que era muy estructurado, muy desarrollado, con el punto y la coma de la derecha y la izquierda, con la sangría respectiva, eso es copiado. Cuando es propio y es natural, ahí están las diferencias, ahí están los errores, ahí está la distancia, ahí está la argumentación que necesitamos sostener de los estudiantes. Porque eso sí lo hizo. Porque eso está acompañado de errores, de interpretaciones, pero que son de ellos. Pero lo que está establecido a la derecha y a la izquierda con los márgenes adecuados, eso está copiado, fácil. Las órdenes no generan opciones, la responsabilidad personal sí. Cuando nosotros estructuramos órdenes, no damos la posibilidad, no damos alternativa. Pero cuando generamos responsabilidad en los estudiantes, ahí sí la cosa cambia. El coach educativo trabaja el pensamiento y las emociones del estudiante. Hay muchos que todavía tienen el paradigma de que no se pueden manejar grupos grandes. Bueno, si un docente no es capaz de poder trabajar con 30 alumnos en la sala,
¿Cómo se justifica que un consultor o un conferencista pueda manejar una masa de 1.000, 5.000 personas en un auditorio? Es sencillamente la capacidad que debe tener para ampliar el mapa mental y poder ver sin mirar. Oír sin escuchar. Es la capacidad que debe tener el docente de ampliar su visión periférica, de poder olfatear en el aire y en el ambiente lo que está sucediendo para bien o para mal. Nosotros los docentes empezamos a adquirir desde el coaching educativo otra perspectiva, otra visión, otra conducta, donde nosotros somos los actores principales. Cuando se educa no a partir del conocimiento, sino a partir de la responsabilidad, no del conocimiento, sino de la responsabilidad que implica este conocimiento en la conducta del alumno, eso lo hace más independiente al alumno. Es decir, cuando no enseñamos desde la obligación, sino desde la responsabilidad. ¿Qué tanto bien te hace aprender esto? ¿Qué tanto bien te hace tener este conocimiento? ¿Qué tanto mal te hace a ti no tener este conocimiento? Cuando el estudiante asume la responsabilidad, procesa el pensamiento, cuando diagnostica el resultado, entonces hace suyo la reflexión. Nada que no se reflexiona y nada que no se concientiza se hace suyo. Me voy a poner una práctica en el ámbito empresarial. Cuando la empresa habla de planeación estratégica, habla de la construcción de la empresa. Y dentro de la construcción de la empresa hay una cosa que se llama misión y visión. Cuando la misión y la visión de la empresa no se construye con los miembros de la empresa, entonces nadie va a sentir la misión y la visión de la empresa. Simplemente quedará como un enunciado, un cuadro puesto en la pared, donde la gente pasará revisándola, pero no sentirá absolutamente nada. Pero cuando la empresa le dice al personal, vamos a construir juntos la misión y la visión, cuando se sientan a hacer un trabajo de workshop, cuando se sientan a hacer un trabajo de lluvia de ideas y construyen la visión y la misión, entonces cada uno le pone su grano de arena y en ese momento construyen su verdad, porque lo asientan en el pensamiento y lo asientan en el corazón. Cuando nosotros, desde la docencia, generamos esta responsabilidad, entonces vamos a lograr estudiantes mucho más independientes, mucho más conscientes. Vamos a tener una serie de respuestas frente a esto, ¿no? No hay tiempo, el sistema no me lo permite, etcétera, etcétera. La que querramos. Detrás de las excusas, pues, hay muchas cosas por hacer. Acá lo que cuenta es mi nivel de conciencia. ¿Qué tanto yo hice lo justo y lo necesario para que mis educandos adquieran de una u otra manera una conducta diferente? Acá lo que estamos planteando es cuál es el comportamiento habitual de un docente tradicional versus un coach educativo. El coach educativo tiene otro nivel de conciencia, tiene otro nivel de valor, tiene otra vena de servicio, tiene otro principio, tiene otra metodología que agregada en su valor por el coach educativo lo hace mucho más eficaz. No eficiente, eficaz. Porque hay una gran diferencia de ser eficiente y ser eficaz. Eficiente es que yo puedo hacer todo que resulte en el tiempo, si es que sale y si es que se logran los resultados. Eficiente, eficaz, es que las cosas tienen que salir bien. De anga o de manga. En los actuales momentos, mis estimados docentes, se necesita ser eficaz, no eficiente. Otro principio del coaching educativo, el cuarto principio, es desarrollar las competencias del feedback o retroalimentación. Lo decía en una clase anterior, es que el proceso de enseñanza es un proceso de aprendizaje también. Claro que sí. Yo siempre he creído eso. Que el proceso de enseñanza que usted aplica en su aula de clase es un proceso de crecimiento suyo todos los días. Pero la pregunta es, ¿qué tanto va a ser de crecimiento si usted repite y cacarea lo mismo todo el tiempo? ¿Cuál es el crecimiento que puede tener el docente? Ninguno. Ninguno. Hay un axioma en administración gerencial que dice lo siguiente. Los 5 primeros años de un gerente o un administrador de empresa, los 5 son de crecimiento y desarrollo. Pero después de los 5 años en adelante es repetir de hacer lo mismo. Por lo tanto,
El feedback tiene que ser un proceso de crecimiento, de retroalimentación, de ida y vuelta, pues, de ida y vuelta. Tú aprendes y yo aprendo. Hoy estamos en la época de los milenios, tenemos que aprender y tenemos que buscar un lenguaje, tenemos que buscar una forma, una manera, una situación que nos permita adaptarnos a las nuevas exigencias. Pero es que eso no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque eso nos demanda esfuerzo. Atentos. Esto nos demanda innovación. Esto nos demanda estudiar, pues. Esto nos demanda estar 200 horas, 300 horas estudiando frente a un programa como este. Y para eso no todos estamos dispuestos. Estos programas, como el que se está dictando en este momento, no es para todo el mundo. Esto no es una carrera de velocidad. Este es un programa que mide la resistencia y persistencia que puede tener un educando. Acá este proceso es de feedback, de retroalimentación. Por eso cada vez que terminamos la jornada, bueno, preguntas, ¿qué opinas? ¿Cuál es el pensamiento? Porque así nos retroalimentamos mutuamente. Es toda información que obtienes de tu entorno más cercano, de los actores. Ayuda a tus alumnos a tomar conciencia de ellos mismos y sus actuaciones. Ponga el pecho a las balas, atrévase a preguntarle de cuando en cuando a sus estudiantes cómo se siente en el proceso de enseñanza que usted brinda. Atrévase, corre el riesgo. Es que no es fácil ponerse frente al espejo. Las necesidades no siempre se avisan y se dicen, por temor, por miedo, por respeto. Y para algunos docentes es cómodo no enfrentarse con la verdad. No es cómodo. Es importante empezar a generar un feedback, pero real y verdadero. Como docentes nos preocupamos por generar información, por generar contenido, porque en eso sí somos expertos, ¿no? Nos la pasamos sacando nombres rimbombantes para los programas, poniéndole el tema del lenguaje, la nomenclatura de la educación, porque eso es lo que vende. No sé a quién le vende, porque a la población no le vende nada, se venden entre ellos, ¿no? Se venden entre ellos, porque la nomenclatura educativa no lo entiende la población, no lo entiende el padre de familia, no lo entiende ni el educando a veces. Solo se satisfacen los niveles entre ellos, ¿no? Víctor, disculpa. Sí. En 5 minutos se está cortando la transmisión y terminamos ya la clase, por favor. Listo. Como docentes nos preocupamos de dar información, de dar contenido. Es importante retroalimentarse de lo aprendido para fijarle en la conciencia y potenciar su responsabilidad personal. Por lo tanto, atentos con ese tipo de cosas. Y el quinto y último principio del coach educativo. Estas son algunas que ustedes seguramente ya lo tienen y lo manejan muy bien en relación a este proceso de desarrollar la emocionalidad en la educación. La escucha activa, ¿no? La escucha activa como una de las características fundamentales del docente. Nosotros en coaching estudiamos una cosa que se llama la escucha emocional. Esa está detrás de la escucha tradicional, la que está detrás de los bastidores. Estando en Argentina, una docente se acercaba a mí y lloraba y decía, Víctor, cuánto lamento no haber escuchado del coach educativo antes de que me pasara esto. ¿Y qué le pasó? Un estudiante se acercó a mí a despedirse y a darme un abrazo y a decirme que me quería mucho. Pero como nunca lo había hecho, me dice. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al día siguiente se había ahorcado. Si yo hubiera podido escuchar el eco emocional de mi estudiante, hubiera sabido que algo le estaba pasando. Y podía haber posiblemente aportado en algo para evitar que esto pasara. Porque eso es lo que pasa pues tradicionalmente. La escucha activa no es lo mismo que la escucha emocional. Y es ahí donde tenemos que desarrollar nuestras competencias. Tenemos que tener condiciones de imparcialidad. Más allá que tengamos agrado, gusto por algo, por alguien, nosotros tenemos que tratar de buscar el equilibrio. Es perfectamente natural que tengamos preferencias por algo, por alguien, pero nuestra conducta profesional nos demanda tener imparcialidad. Paciencia, obviamente, creo que todos los docentes de una u otra manera pagamos un precio muy alto por eso, ¿no? Interés por lo que hacemos. Yo siempre he dicho, si ya no amas lo que haces, te va a producir cansancio, hastío, fastidio, todo lo que quieras. Pero mientras amas lo que haces, siempre va a haber interés, siempre. Tienes que tener buena memoria. Recuerden que los estudiantes y la historia que pasa alrededor nuestro siempre nos van a generar una serie de momentos distintos, diferentes. Debe conocer inteligencia emocional. Justamente este programa, en las siguientes clases,
vamos a hablar ya de inteligencia emocional. Tienes que tener vocación de servicio. Y esta es una condición que se lleva en la vena. Yo siempre he dicho, si alguna vez escogiste la carrera de ser docente por un sueldo, o porque creíste que esta asignatura era más fácil que otra, o porque se generaba menos presión que otra, déjeme decirle que te equivocaste de profesión. Porque la docencia, como todas las profesiones, están sometidas a presión, a estrés, a nivel de exigencia, como todas. Así que es importante empezar a entender que la vocación de servicio, en términos de la tolerancia, de la paciencia, de la actitud positiva, es una condición sine qua non en el docente. Siempre estar atentos de lo que pasa a nuestro alrededor. La percepción, ¿no? Aprender a oler, a tener el olfato, que eso se desarrolla con la experiencia, sobre la realidad de un estudiante o la realidad de un padre de familia. Y sobre todo, tener conciencia de uno mismo, de saber como para qué estoy y como para qué decidí tomar esta carrera. Bueno, hemos terminado la clase de hoy y quiero dejarlos con las, me imagino, inquietudes, preguntas que puedan tener, ¿verdad, Juan? Tenemos Correcto. 3 minutos. Adelante. Correcto. Selmira, si tienes alguna pregunta. Francisco. Muy bien, Víctor. Exactamente, excelentemente desarrollado el tema. Ha habido un poquito de desconexión, pero se arregló inmediatamente. Esos inconvenientes sufrimos quienes trabajamos mediante estos medios tecnológicos de comunicación. Pero todo tiene superación y ingresando nuevamente se va solucionando. Además, para nuestros participantes tenemos grabadas todas las charlas, todas las clases y por lo tanto después pueden recuperar algunos momentos que se hayan perdido. Si tuvieran alguna pregunta por el chat o por el audio, Francisco. Ya, hola, bien. Verá, una de las cosas que me llamó la atención y creo que esto daba respuesta a lo que comentaba, ¿no? Francisco. Hablar esto de la escuela para padres. Sí. ¿Sí? Algunas veces yo he trabajado esto, pero vamos, trabajo en un colegio religioso. Sí. Y la cosa es que simplemente las monjitas solo una vez al año hacen una sola convivencia y creen que con eso van a curarse o van a sanar todos los padres, ¿no? Sí. Ahora casualmente, bueno, estaba antes de la cuarentena, estaba en el equipo gestor, estamos trabajando lo que es la parte de ideas innovadoras y salió esta idea de la escuela para padres, pero no se ha podido aplicar nada por el hecho de bueno, pero ya vas a tener la oportunidad, Francisco, ahí es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad. Claro. Sí. Eso nomás, porque lo otro, acá. Chévere. Recuerda, Francisco, que hay que generar una suerte de sinergia. No se puede tener a ese actor, a ese socio estratégico, que es el padre de familia, aislado del proceso de desarrollo y educación del hijo. No puede ser. Ajá. Porque eso es remar contra corriente. Tiene que trepar al padre de familia al bote para que remen juntos y salgamos adelante. Y tu mejor aliado es el padre de familia. Y el mejor aliado, que es el padre de familia, te va a ayudar a que esa carga sea menos pesada, ese proceso de educación, de formación. Por lo tanto, la visión del coach educativo es sumar. Uh-huh. No es dividir, no es restar, es sumar y multiplicar. Bien. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Juan. Yo les pague. Gracias. Gracias, Francisco. Efectivamente, como dice Víctor, este es también el momento de aprovechar las oportunidades. Yo he tenido un contacto con algunos padres de familia de estudiantes antiguos míos que necesitan de orientación, necesitan de motivación, necesitan de mucha ayuda y que gracias al coaching educativo yo he podido aceptar estas reuniones también virtuales con los padres de familia de algunos de mis exalumnos. Y cualquiera de ustedes pueden aprovecharla de igual manera, porque si bien es cierto, ya no podemos hacer en forma presencial de repente hasta un par de meses más o quién sabe, tenemos que aprovechar estos momentos. Muy bien. Les recuerdo que vamos a ver dentro del módulo, vamos a ver 2 módulos más, vamos a ver